actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva. No tenga duda que estamos viviendo momentos convulsionantes, momentos de decisiones quizá, momentos donde de repente puede aparecer la lámpara de Aladino y a eso el resultado no se sabe. Me refiero al tema de Venezuela, es como una incógnita. ¿Quién fue? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué atacaron? ¿Por qué este show? Nadie lo sabe. Tuvimos dos importantes analistas y no nos pudieron dar una beta, una línea concreta de por qué pasó esto. Mercedes, ¿tú tienes una opinión cortita para graficar lo que charlamos? Para hablar un poquito, veníamos hablando de los eventos de la mañana de hoy en la zona de Cotiza, en la ciudad de Caracas, al norte de la ciudad, muy cerca del Palacio de Miraflores, donde aparentemente hubo un intento de alzamiento militar por unos cuantos funcionarios que se encontraban allí. Sabemos que no habían funcionarios de alto rango, no sabemos si se llevaron armas, no sabemos si lo detuvieron, les echaron bombas lacrimógenas a los vecinos que aparecieron por allí. En verdad, hubo una gran situación de incertidumbre en lo que pasó al momento de hoy. Tampoco sabemos a esta hora, en 6 de la tarde, no sabemos qué fue lo que pasó realmente, y esto generó una decisión por parte de la Asamblea Nacional, una decisión de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Constitucional ilegítima, la que juramentó al usurpador, diciendo que fue ilegítimo el nombramiento de los únicos verdaderamente electos por el pueblo que hay en Venezuela, que es la Asamblea Nacional y su nueva junta directiva que dirige Guaidó, el único verdadero y actual persona legítimamente electa para algo en Venezuela y hoy en día presidente de la Asamblea Nacional y presidente en funciones de la República. Pero de lo que hoy pasó, hay una gran nube de humo, porque Totalmente, nadie entiende nada. No se entiende el objetivo, quiénes fueron los responsables, quiénes mandaron a hacer eso, por qué intereses. No está claro. No está absolutamente clara ninguna de qué pasó, quién lo ordenó, quién estuvo, no estuvo, bien, si estuvo el gobierno, si no estuvo el gobierno, pero para eso tenemos nuestros invitados, para tratar de hablar un poco sobre la maravilla que va a suceder en Venezuela y que nos ha generado una gran expectativa para el día miércoles de esta semana, el 23 de enero. Vamos a pedirle la opinión a Luis Piña. Él es militar retirado, oficial de logística del ejército venezolano. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que ha pasado hoy? Y que todos tenemos una terrible duda incógnita. Ha habido una dinámica en las noticias desde que sucedieron los hechos, pero cada uno de nosotros se formuló una pregunta: ¿quién ganó? ¿O quién promovió esto? Entonces, como sabemos que detrás de todo esto está el E2 cubano, que para todo el mundo sabe que cómo es posible que un componente de inteligencia ha sido capaz de sostener en el poder por 60 años a un régimen, y no solamente eso, ha contaminado casi todo el continente de toda esa maldad. Entonces, a 48 horas de un evento tan importante, pudiéramos formularnos la pregunta: caramba, si esto fue coordinado, ¿por qué lo hicieron 48 horas antes? ¿Sabe? Es como hacerle un favor al régimen. Pero si yo tomo parte de la oposición, me preguntaría, ¿qué cosa tan interesante? O sea, que tenemos gente que nos respalda, porque la oferta de Guaidó fue: cualquier militar que se pronuncie y se ponga del lado de la restitución de la Constitución y las leyes, yo le voy a conceder, o no él, sino el Estado, le concederá un beneficio y le perdonará cualquier falla, cualquier delito. O sea que si a mí me preguntaran, yo digo, bueno, ese es un componente armado que está haciendo caso a la oferta que hizo Guaidó, es legítimo. Pero si yo soy gente que piensa mal, digo, eso es un peine del E2 cubano, ¿sabes? Pero aquí hay una realidad. El único que está atrapado en esta situación es el gobierno, más nada. Si a mí me preguntaran, yo digo, bueno, eso definitivamente no beneficia al gobierno. Vamos a suponer, si yo fuese un elemento de inteligencia militar, que no es mi área, pero uno estudia inteligencia, eso lo único que yo puedo ver es quién se revela para detectar si hay un posible insurrección legítima y yo como gobierno poderlos capturar fácilmente. Es posible, pero a estas alturas yo creo que nadie tiene la verdad
pero evidentemente estamos a 48 horas de que sucedan los acontecimientos que van a dar con el traste a este gobierno, y en caso tal de que no sea definitivo, yo creo que esto va a haber un antes y un después del 23 de ¿A quién enero. beneficia esto que sucedió esta mañana? ¿A la oposición que quiere conquistar el poder o al gobierno que no sabe para dónde salir de esta situación? Fíjate, es como, una vez más te digo, de repente si me pones a mí a dar una opinión muy personal, cuando oigo la noticia, uno tiene que ver la reacción. Si yo soy un elemento de inteligencia, me pongo a observar quién reacciona para detectarlo. Y yo creo que si esa fue la intención, no les hicieron ningún daño porque nadie, ninguna otra unidad se pronunció. Si yo soy parte del otro lado como pueblo, el pueblo reaccionó inmediatamente. O sea que la gente está presta a una reacción. Ahí el gobierno queda mal. ¿Por qué? Porque lo que se dieron cuenta es que hay un elemento llamado pueblo que va a respaldar cualquier alzonada militar, y en caso tal de que suceda a partir del 23 de enero, la situación ya va a ser diferente, porque yo tengo la plena seguridad de que va a haber un pronunciamiento contundente. Bien. Porque tienen que hacerlo. Y desde el punto de vista de logística, déjame hacerte una pregunta, porque tengo amigos que me han dicho esta frase. Mercedes, desde el punto de vista de logística, no necesitamos las armas que están en los cuarteles. Tú has dicho que tú eres un experto en logística, porque esas las tenemos todas. A los que tenemos que sacar es a los jefes que están vestidos y disfrazados con los uniformes de líderes en Venezuela. Entonces dicen que en Venezuela no necesitamos buscar las armas, porque todos los militares que están en los cuarteles, lo que son los soldados, que sus familias están sufriendo lo mismo que todas las otras familias venezolanas, están con nosotros, están con la causa de la oposición. ¿Qué opinión le merece a ustedes? Bueno, fíjate, en la parte de logística yo creo que ustedes deben haber escuchado esto de boca de algún militar que hayan consultado. Los parques de casi todos los cuarteles en Venezuela están bajo el poder de unos elementos que están plenamente identificados como DL2 cubanos, los chivatos. O sea que cada unidad, como una compañía o un pelotón, tiene 2 y 3 elementos de inteligencia que hace un elemento de ese tipo, chivatear, dar cualquier información. Hacer un movimiento de 100 fusiles es muy difícil no ser detectado, y eso hay que tomarlo en cuenta. Pero aquí hay algo que se va a escapar y ellos lo saben, que es cuando haya el pronunciamiento, porque vamos a estar claros, delincuente no hace correr a un ejército. Cuando el ejército se ponga del lado y el pueblo, contra eso no puede nadie. Yo creo que van a necesitar unos 5 o 6 días para que evacúen a todos los elementos cubanos que están en Venezuela, y eso van a ser testigos, yo creo que es todo el continente. Luis, ahí quiero llegar. Habló de cubanos, Sí, claro. insertos en el ejército. Claro. Ayer se vio una nota periodística donde el presidente Maduro, presidente ilegal, desmintió que haya cubanos dentro de la estructura militar. Mira, de eso se ha hablado. Yo creo que el doctor que me acompaña, el periodista, puede desarrollar muy bien eso, porque mira, es increíble cómo es posible que un gobierno plenamente identificado con una mafia internacional por 60 años, el continente entero haya sido cómplice, silente, porque se metieron en Chile, se han metido en Colombia con la guerrilla, se han metido en Venezuela, han causado un desastre en Centroamérica, en El Salvador, en Nicaragua, han estado en Granada, y todavía siguen interviniendo y nadie menciona al tema cubano. Yo no sé si será por temor, yo no sé si será porque dicen que tiene una cancillería demasiado eficaz, que dicen que ha sido tan eficaz que sobrevivió más allá de la KGB, porque cuando el elemento cubano empieza, la KGB desaparece y ellos se quedan. Entonces ellos tienen en la cancillería a nivel mundial, han infiltrado en todos lados, y yo estaría capaz de asegurar que pareciera que eso es así, porque a pesar de la crisis que tenemos, todavía ni siquiera vemos un elemento, y te hablo de la Asamblea Nacional, un elemento como tan vociferante como Ramos Alú, que es incendiario en su discurso, nunca ha hablado de que por qué no expulsamos el elemento cubano, que son los que están asesinando, son los que están creando el terror. Y bien, eso simple y llanamente a nivel internacional es una invasión de un país. Bien, vamos a convocar a Benjamín de Yurre. Él es periodista, también tiene su perfil económico, un analista económico. Y lo que me interesa preguntarle a Benjamín es su visión
ya más estratégica, no tanto económica, sino desde la visión periodística. ¿Cómo ves todo esto? Porque hay una terrible confusión. Muchas gracias primero por la invitación. Yo lo primero que veo es, desde luego, acabo de leer hace pocos momentos una nota de la agencia EFE. De manera que allí el Diosdado Cabello, que es el segundo a bordo después del presidente Maduro en Venezuela, acaba de decir que fueron 27 los detenidos esta mañana en San José, en Cotiza, en el alzamiento militar que hubo. De esos 27, 25 fueron en el sitio y 2 fueron en otro lugar no especificado. De manera que una agencia de noticias tan relevante como la agencia EFE, desde luego ha comprobado sus fuentes para publicar lo que ha publicado. De manera que nosotros los periodistas, desde luego, creemos en ese tipo de cosas, en las agencias periodísticas. Eso sucedió de verdad. Lo que está por verse es de que si fue arreglado, o que fue una cosa, fue un show político, vamos a decirlo así, o que sucedió de verdad. O sea, que sucedió, me refiero como un alzamiento real, ¿no? Pudo haber sido una pantomima para, digamos, para amedrentar a otros cuarteles en ¿De parte Venezuela de quién? del gobierno, para que no hagan lo mismo, para que no sigan esa ruta, ¿no? Puede ser. Inclusive circularon una foto de dos personas fallecidas, ¿no? Que después no se ha vuelto a hablar de ellas y, digamos, esto es una cosa que lo hacen mucho los laboratorios comunistas, ¿no? Yo particularmente, déjame decirte, Agustín, he escrito una nota de periódico recientemente también donde yo planteo 3 escenarios en Venezuela. Y los 3 escenarios son los siguientes, ¿no? Primero, cae Maduro antes del día 23. Cae Maduro el 23 o cae Maduro después del 23 de enero. ¿Por qué el 23 de enero? Porque el 23 de enero, para los que están viendo este programa y no lo saben, el 23 de enero es una fecha patria en Venezuela porque se conmemora el derrocamiento de la dictadura del general Másco Pérez Jiménez el 1 de enero del año 1958. De manera que esto es lo que pasa, una fecha patria, y quieren hacer coincidir una celebración nacional con ese acontecimiento. Teóricamente hasta ese día llegaría Maduro. Pero si nosotros analizamos y vemos un poquito más allá, vemos las cosas que pueden suceder, porque eso precisamente es el análisis. Yo pongo inclusive una cuarta variable, que es la siguiente. Yo pudiera decir que cae antes, que cae el 23 de enero o que cae después del 23, pero existe una cuarta, que es que no cae, que se queda, porque esa es la otra también que puede pasar, ¿no? Si cae antes del 23, bueno, hoy estamos, recientemente ya va a ser, estamos prácticamente en la fecha, antes del 23 sería, digamos, que el alto mando militar considera que, guiándose por lo que publicó, lo que es digamos, el Frente Institucional Militar recientemente en Venezuela, exhortando a sus miembros a que se rebelen en contra del gobierno. Entonces, simplemente puede ser de que el alto mando militar considere que no quiere que Venezuela pase por un fenómeno de una guerra civil o de un enfrentamiento sangriento ese día 23. Y puede ser que decida simplemente derrocar a Maduro, ofrecerle una salida a él y a sus secuaces, una salida negociada, y simplemente pues nombrarlo como un gobierno de transición y convocar elecciones posteriores. Vamos a pensar que esa sería una salida del día 23. Una analista venezolana como Sí. es Mercedes Belle, que es una brillante, digamos, intérprete de lo que pasa en la realidad, quizá lo sintetice fácil. ¿Qué es lo que vos crees que va a pasar el 23? ¿Qué es lo que deja como consecuencia el evento de hoy? Bueno, para el evento de hoy yo creo que el gobierno quedó a como que hizo una gran tontería más. Entonces se lo atribuís al gobierno. Yo se lo atribuyo totalmente al gobierno, porque de alguna manera, si esto hubiera tenido, como nos indicaba Luis, una concatenación con otros cuarteles, con otras, entonces yo diría si hubo un alzamiento espontáneo, si hubo algo. Ellos estaban midiendo algo a través del G2, estaban midiendo cómo funcionaban las redes sociales, cómo funcionaban los canales de comunicación. Eso es lo primero. Lo segundo, estaban midiendo qué pasaba en una barriada popular,
ante una situación como esta, lo cual no se había ido porque en todos los barrios populares de Venezuela se han dado los cabildos abiertos. Y hay entonces, en mi opinión, ¿cómo lo veo? En función de lo que estaba diciendo Benjamín, yo creo que hay una diferencia en tu opinión y la de nosotros. Yo creo ¿Quiénes que son nosotros? estamos, la que yo veo, o la que hemos hablado otra, disculpa, ¿ok? Que hay una gran cantidad de gente que dice este es el inicio de la salida de Maduro. O sea, el cuarto escenario que él plantea para mí no está viable. Déjame, por favor, Espera un momento. aclararte Para algo. mí no está viable. Para mí no está viable ese cuarto escenario por una cantidad de razones de carácter internacional, de carácter económico, que no son los que están ahorita en función, sino será para después del 23. Pero entonces, asumiendo los tres que tú dices, estamos muy cerca del 23 y ya hoy hubo este intento. ¿Qué se inicia qué es lo que vamos a medir el día miércoles? El día miércoles vamos a medir fuerza. Fíjense qué interesante que lo que está haciendo la oposición en Venezuela es que ha dicho, vamos a la calle, pero no han dicho en dónde. En Venezuela no se sabe a dónde es la convocatoria. ¿Ok? Y quiero hablar de otra cosa. Entonces, ese G2 del cual estaba hablándonos Luis, no sabe dónde es que va a estar la oposición concentrada. Ahora, déjame terminar mi punto, ¿no? Ajá. Para que usted me traiga, yo quiero decir los tres escenarios y tratar de ser lo más breve posible, Agustín, ¿no? Sí. La cuestión es la siguiente. El escenario de que el 23 se caiga Maduro exactamente el día 23 de enero. ¿Cómo sería? Digamos, un pueblo avasallante en las calles de tanta multitud de personas sería indetenible. Y al ser indetenible, a pesar de que sabemos que Diosdado Cabello y Maduro, sobre todo Diosdado, ha dado la orden de que el militar que se subleve lo asesinen, porque eso es lo que nosotros sabemos. ¿Y el pueblo? Cuando hay una multitud tan avasallante que está en las calles, es muy posible esa multitud arrolladora de que Maduro en ese momento, ante las circunstancias, cuando ya los militares se nieguen a dispararle a la población civil y que simplemente la población civil están armadas con la cantidad de armamento que tienen de los militares que se han escapado, los tienen en su poder y van a poder enfrentar a las hordas de pandilleros armados en motocicletas, delincuentes que van a dispararle a los civiles, esta vez le van a disparar a ellos también. Bien. A los delincuentes. Un momentico, déjame terminar de decirte. Que ahora viene la parte interesante, un momentico. ¿Qué sucede? Normalmente los dictadores tienen preparada su fuga en caso de un levantamiento popular multitudinario. Es el caso que pasó con Batista en Cuba en el año 1959. El 1 de enero, cuando viene la multitud avasallante en las calles, simplemente el dictador Fulgencio Batista toma el avión con su esposa, sus seguidores, un avión privado por supuesto, sus seguidores más cercanos y varias maletas con más de 100 millones de dólares en efectivo. Esa era la moda de la eso época, fue en el año fue 59. Lo mismo con Pérez Jiménez. Entonces los dictadores tienen preparada su fuga. Okay. En el caso de Maduro, ahora viene, esto origina la próxima pregunta. ¿Para dónde se irá Maduro? A Rusia. Porque exacto. Hay varios países, desde luego. Sí. Estamos hablando de Cuba, Sí, sí. por supuesto. Sí. Bolivia y Nicaragua en primer lugar, pero no se descarta Rusia y China. Sucede Son un más fenómeno. seguros. A los dictadores no les gusta fugarse a países paupérrimos, nunca. No, claro. Pero en este caso pudieran elegir tomar uno de ellos porque en definitiva tú con dinero vives bien en cualquier país del mundo. Bueno. Eso es lo que puede suceder, ¿no? Hasta ahí llegamos con... Y falta la otra. Momentico. Lo dejamos para después la otra, porque me lo tenés guardado. La otra es muy Porque- interesante. Porque yo quiero, tenemos que ir cerrando, pero quiero preguntarles, porque nadie habla. Ah, Tú hablas y hablamos todos del día de hoy, Ajá. con lo que sucedió. sí. Hablamos del 23, pero no hablamos del 22. Okay, el 22, Quería- Mañana. El 22 mañana. ¿Y qué puede pasar mañana como antesala al 23? Porque muchos hacemos expectativa del 23, pero hay que vivir mañana. Y mañana puede ser un día Lo clave. que puede pasar es que previendo el alzamiento militar que va a haber el 23, simplemente los militares, el alto mando militar, decida afianzarse a lo que dice el Frente Institucional Militar y simplemente derrocar a Maduro mañana mismo. Sí, yo quería, es algo bien sencillo, que en el arte de la guerra de Sun Tzu, sabio, ¿Ya? que todo el mundo sabe quién fue Sun Tzu, Sin duda. Ajá. el poder se sustenta sobre la bayoneta de sus ejércitos. Sencillo. Esto va a agarrar hacia donde diga el ejército.
general, ahí hay un general de apellido Shourio, que hay que seguirle los pasos. Está el mismo general Padrino, que tiene toda la responsabilidad. Yo creo que aquí, más importante que Maduro y que el mismo Diosdado, son esos dos elementos. ¿Sabe por qué? Porque ellos están conscientes del poder de cambio que tienen las Fuerzas Armadas. Así que no le quitemos la vista, y yo creo que los dos tienen la suficiente edad y la suficiente formación, porque cualquiera cree que esos son dos guerrilleros. No. A diferencia de lo que trajo Fidel, puro delincuente de la montaña, esos son dos oficiales formados. Ellos saben lo que es ser perseguido por unas leyes internacionales, no importa la amenaza que tengan encima. Así que es muy importante el elemento. Esto va a tomar hacia donde diga la Fuerza Armada. Yo puedo agregar un minuto. Un minuto, exclusivamente un minuto, me da Agustín. Vamos a aprovecharlo. Sí, no tenemos tiempo. Porque es un minuto que me da nada más, ¿no? Entonces, ya yo hablé muy poco. Vamos a ver, vamos a decir de que porque la cuarta alternativa, no vamos a hablar de la tercera, la cuarta. Yo no quiero, señores, que pase lo mismo que pasó con Manuel Rosales en el 2007 y en el 2013 con Enrique Capriles. Simplemente tienen un pueblo a su favor, simplemente convocaron a una marcha multitudinaria que hubiera sido un quiebre político en ese entonces para Maduro y para Chávez en el 2007, porque habían ganado las elecciones, tenían arrastre popular y simplemente decidieron no hacer un baño de sangre. Eso se convirtió en una coyuntura política, porque estaba comprobado que por lo menos Maduro en el 2013 se caía. No queremos que suceda lo mismo en este caso. Confiamos que Guaidó mantenga la convocatoria para el día 23, porque si no lo hace, sería un golpe devastador para el noble pueblo venezolano. Sí, señor. Muy bien. Cerramos contigo. Sí, Un minuto. realmente lo importante entonces, Agustín, de lo que hemos estado conversando amablemente con Luis y amablemente con Benjamín, que quedamos pendientes de hablar un poco más del G2 y la logística para el futuro, quedará al pendiente. Entonces hay dos temas importantes en este momento. El dictador Maduro dice que no hay cubanos en Venezuela y sabemos que hay cerca de 64.000 cubanos que cobran por el Banco de Venezuela dinero. La lista la tiene la oposición, los números lo tiene la oposición, sabemos dónde están, dónde trabajan. Dijo Maduro que eran médicos. Maduro dijo que no importa, son 64.000 cubanos. Pero dijo que eran médicos, no militares. Dicen que hay 4.000 de alto rango militar, otros muchos infiltrados en los cuarteles, como lo ha explicado Luis, que lo explicó absolutamente perfecto, y muchos dicen que los médicos ya los están sacando de los barrios, sí, claro. Algunos, y entonces hablaremos un poco de cómo sacarlos. Bien. ¿Cómo sacarlos? Con Embraer y el apoyo de Bolsonaro de Brasil. Claro. Vendrán los aviones de Brasil y habrá un puente aéreo por 5 días de Venezuela a Cuba. Y váyanse a cualquier aeropuerto. Miren el que les queda más cerca, es lo que dice la oposición. Ellos tienen una ruta de evacuación. Porque allí se van a ir. No, ellos no la tienen, no. La oposición ya la tiene arreglada con el señor Bolsonaro. Ahí quedó. Pensé que Cuba se mueve por Venezuela. Ahí quedó. Y lo otro, Agustín, Cuba se mueve por Venezuela. Es que no queremos que pase lo del 2013 y lo del 2007. Bien. Hay esperanza y hay fe en Venezuela. Y el combustible que se usa en Cuba es venezolano. Por eso están tan interesados que no se caiga. Cerramos, porque se nos fue el tiempo. Sí. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Mercedes, te has consagrado como la gran analista política que sos, pero además ya sos una gurú. Le agradezco mucho acá a mi amigo, al agresivo Benjamín. Muchas gracias, agresivo. Gracias por el título. Agresivo, amigable, que no me quería dejar que cerráramos el programa, pero sabés que se nos fue el tiempo. Muchas gracias por venir, muchas gracias. Gracias. Hacemos la pausa. Aspiramos a que el 23 podamos vivir esa jornada como todos los que apreciamos la democracia queremos que se viva. Yo dejo un interrogante sobre el día de mañana. Esto no pasó hoy porque sí. Hay una bisagra que es mañana. Esperemos que no pase nada y que el 23 sea realmente la fiesta democrática de un pueblo que recupera la libertad.